Ahí la están viendo. Sí, señorita. Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre el contrato de tiempo compartido. Bueno, primero vamos a ver un par de videos introductorios bastante breves para ir contextualizando un poco sobre el tema. Posteriormente voy a abordar los antecedentes históricos del sistema tiempo compartido y posteriormente vamos a hablar sobre la denominación, el concepto y la definición. De seguido voy a abordar el tema de la naturaleza jurídica, posteriormente el panorama nacional y finalmente vamos a ver una sentencia jurisprudencial que encontré sobre el tema del tiempo compartido. Voy a proyectarles el primer video. Revista del Consumidor TV. Sabemos que ir de vacaciones representa un gasto fuerte. Por eso es probable que este sistema vacacional sea más factible para ti. Pero cuidado con caer en trampas. Este sistema se llama tiempos compartidos y para acceder a él es necesario realizar el pago de una cantidad de dinero durante un periodo establecido. Lo que contratas en un tiempo compartido es el acceso a las instalaciones de un hotel, establecimiento turístico o club vacacional, pero solamente en tiempos determinados, los cuales se especifican en el contrato. Como siempre te recomendamos, lee el contrato antes de firmarlo, para que revises si estás de acuerdo con lo estipulado en él. No te dejes presionar para firmarlo. Nadie tiene por qué presionarte o apresurarte a cerrar el trato. Tú debes tomarte el tiempo necesario para verificar si quieres el servicio o no. No formalices los tratos en espacios públicos como plazas comerciales, salones o redes sociales. Y si al momento de las pláticas sobre el servicio te ofrecen bebidas alcohólicas gratis, no las aceptes. Recuerda que debes decidir en tus 5 sentidos. Si en algún momento te sientes incómodo, retírate y date la oportunidad de reflexionar sobre tu compra, de que resuelvan todas tus dudas y de leer el contrato con detenimiento antes de tomar una decisión. Es imprescindible que tengas los datos de contacto de la empresa. Te serán útiles para presentar una queja o denuncia. Si ya contrataste un tiempo compartido y lo quieres usar, pero el proveedor no te puede prestar el servicio, es tu derecho recibir alojamiento alternativo en el mismo destino, en un desarrollo de categoría y calidad similares o mejores que el previamente contratado. En la Profeco trabajamos para hacer valer tus derechos, por lo que te recordamos que es tu derecho recibir información clara, veraz y comprobable siempre. También tienes derecho a cancelar el contrato, siempre y cuando sea dentro de los primeros 5 días posteriores a la firma. Una vez cancelado dentro del plazo mencionado, tienes derecho a recibir la devolución del dinero en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Acércate a nosotros. El teléfono del consumidor está a tu disposición. Si resides fuera del país, pero Bueno, ese sería el primer video. Como pudieron observar, es en el contexto de México. Y hablan de principalmente informar al consumidor sobre sus derechos de información cuando va a suscribir el contrato y demás. Además, muy importante, le recuerdan a las personas que no se dejen presionar al momento de firmar el contrato, porque generalmente las empresas que ofrecen el contrato de tiempo compartido y trabajan bajo este sistema generalmente tienen estrategias de marketing bastante agresivas donde invitan a las personas a desayunos o a bebidas, incluso bebidas alcohólicas, al momento de ofrecerles el servicio para que se vean más influenciados a comprar. Por eso se vio también que hay un derecho del consumidor a que en los días posteriores, esto es en México, en Costa Rica no lo tenemos, a que en los días posteriores a que suscribió el contrato pueda desistirlo unilateralmente. Les voy a proyectar el segundo video para que tengamos un poquito más de información a modo de introducción. Revista del Consumidor TV.
Contrario a la opinión popular, los tiempos compartidos no son una estafa. Su mala fama se debe a que muchos proveedores utilizan publicidad engañosa y técnicas de mercadeo agresivas. Sin embargo, las empresas serias nos ofrecen la posibilidad de asegurar nuestras futuras vacaciones. Un tiempo compartido consiste en la venta anticipada de espacios turísticos vacacionales. En pocas palabras, el comprador podrá alojarse por periodos determinados en hoteles o condominios a cambio de un precio fijo y una cuota de mantenimiento. Este tipo de servicios funcionan con la firma de un contrato. Se utilizan membresías y reglamentos internos en los que se especifica, entre otras características, el periodo adquirido, el tipo de uso y el número de personas que pueden alojarse. Como consumidor, lo que adquieres es el derecho a utilizar el espacio, sin llegar a ser el dueño de la propiedad. Esto debe tenerse bien claro, pues entre las trampas más utilizadas por algunos vendedores se encuentra la de presentar la adquisición de los tiempos compartidos como una inversión o un derecho de propiedad. También hay quienes se valen de ofrecimientos muy atractivos, por ejemplo, hacerte creer que eres participante de un sorteo o ganador de algún premio, cuando realmente lo que quieren es vender tiempos compartidos. Suelen realizar presentaciones en hoteles lujosos, a cambio de desayunos, excursiones o servicios gratuitos. Si en algún momento eres o has sido víctima de este tipo de engaños, presenta tu denuncia ante Profeco. Porque nunca dan lo que prometen. Los lugares que uno quiere ir, le dice uno, quiero ir para tal día, no hay lugar, no hay lugar. Y la verdad eso es un fraude. Ya cuando uno lo compra, ya no es lo que a uno le están diciendo. Nunca hay lugares, nunca hay facilidad de poder ir por las temporadas. No puedo cancelarlo porque legalmente no se puede. Tengo que traspasarlo. Y como no he encontrado quién traspasarlo, pues sigo pagándolo. Cada vez que quiero utilizarlo me dicen que no hay lugar. La experiencia que tuve estuvo bien. No, pues tuve todos los servicios. Perfecto, no hubo ningún problema. Te dan una visita a los gimnasios y, libre, y ya después, bueno, eso es al principio, ¿no? Ya cuando lo compras o cuando haces el contrato ya tienes tus servicios, pero al principio te dan una visita gratuita en el hotel y llegaron, me lo ofrecieron, nos dieron el tour, nos dieron toda la explicación. Si a ti en realidad te interesa un tiempo compartido, considera que existen varias modalidades. Los hay por semana y unidad fija a perpetuidad, por derecho de uso. También en modalidad de club vacacional o programas de puntos y otras variantes. En general, los tiempos compartidos tienen pros y contras. Por eso, aquí te decimos algunos puntos que te conviene tener en cuenta antes de firmar el contrato. Ventajas. Los costos para vacacionar se reducen a largo plazo. Compartir el uso y gastos de mantenimiento de una propiedad resulta más económico que adquirir una casa propia para vacacionar. Puedes recuperar tu inversión rentando las semanas que no vayas a utilizar. Se reducen las diferencias de costo tan marcadas en temporadas altas y los días promedio de tu estancia se prolongan. Desventajas. Muchos proveedores utilizan técnicas agresivas de venta y publicidad engañosa. Existe desinformación generalizada sobre qué son y qué no son los tiempos compartidos. La calidad del alojamiento y del servicio no siempre es comprobable o igual en todos los desarrollos. No siempre incluye gastos de traslados, alimentos o atracciones. No es una inversión. El precio de un tiempo compartido tiene que ver con su ubicación, infraestructura, temporalidad, número de personas que podrán alojarse y el periodo de duración del contrato. En resumen, entre más servicios e instalaciones tenga el desarrollo vacacional, mayor será su valor. Existe la posibilidad de pagar cargos extras si llegara a presentarse algún hecho imprevisible, como los desastres naturales. Sin embargo, los cargos por la compra de equipos electrónicos, sábanas y mobiliario no deben aplicarse a los usuarios, pues tales gastos deben contemplarse en la cuota regular de mantenimiento. Es importante saber que durante los 5 días siguientes a la firma del contrato, el consumidor puede cancelar sin cargo alguno. Esta cancelación se denomina administrativa y es útil en el caso de que la persona lo haya pensado mejor y se arrepienta de su compra, o lo que es muy común, que se haya sentido presionada por parte del vendedor. Además, conviene conocer las penalizaciones por cancelar en caso de que el consumidor no esté satisfecho con el servicio, no pueda seguir pagando las mensualidades o tenga algún otro motivo de fuerza mayor. Si tomas la decisión de contratar un tiempo compartido,
Asegúrate de que el contrato de adhesión esté registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto es garantía de que no contiene cláusulas abusivas. Y no lo olvides, cuando firmes, el vendedor está obligado a entregarte, entre otros documentos, una copia del contrato de adhesión y el reglamento interno, que deberás leer para evitar penalizaciones o la cancelación del servicio. Ahora ya sabes qué es un tiempo compartido y algunas de sus ventajas y desventajas. Solo si aclaran tus dudas, sin presionarte, podrás tomar una buena decisión. Profeco, la fuerza del consumidor. Bueno, como podíamos observar, este video también es en el contexto de la República Mexicana, pero nos presenta varios elementos importantes de utilidad a modo de introducción para la presente exposición. Ahora les voy a hablar sobre los antecedentes históricos del sistema de tiempo compartido. En primer lugar, bueno, apareció en el digesto que se previó la posibilidad del uso fraccionado de una cosa común en sucesivos turnos por parte de los comuneros, y ello determina que quienes ven en la multipropiedad una expresión del condominio consideren a dicho pasaje como una referencia al moderno sistema. Posteriormente, en Francia, en 1967, con la Société des, bueno, no sé mucho francés, pero Société des Grands Travaux de Marsella, y la obtención del registro de una marca multipropiété. Aquí lo que sucedió fue que el dueño de una posada ubicada en la playa decide ofrecerles a sus asiduos huéspedes del verano la posibilidad de comprar para siempre el uso de las semanas en las que vacacionaban año tras año, abonando, además del precio de compra, un costo de mantenimiento proporcionalmente distribuido entre todos los clientes. Eso en aquel momento fue una idea bastante revolucionaria, ya que el huésped se aseguraba su lugar durante muchos años y el propietario de la posada disminuía los gastos de mantenimiento. Posteriormente, en Suiza, en 1963, bueno, esto es una perspectiva alternativa que indica que el concepto de tiempo compartido tiene más bien sus orígenes en Suiza con la empresa HappyMag, donde buscaban asegurar a su clientela habitaciones disponibles en los principales centros turísticos de Europa Central, y comenzaron a ofrecer en venta sus acciones que otorgaban el derecho de hacer uso regular de las propiedades vacacionales. Posteriormente, se tiene como antecedente también en Japón, Japan Villa Club en 1966, donde un grupo de inversionistas japoneses promovió un proyecto similar al que desarrolló la empresa suiza. Posteriormente, en Estados Unidos, en 1969, John Deehan exporta la idea a este país y se convierte en uno de los pioneros de esta modalidad. Para 1969, Estados Unidos emprende su primer proyecto en Kailari, Hawái, y en 1972 se desarrolla este concepto en Bird Rock Falls, en Carolina del Norte, y en 1973 otro en Lake Tahoe, California. Ahora bien, en los 80 se dio una extensión a diversos países del mundo con esta modalidad de hospedaje, incluyendo Canadá, Australia, Asia, Sudáfrica, el Caribe, México, Israel y países del este de Europa. Para 2011 existían 5.316 desarrollos turísticos con un poco más de 497.000 unidades, los cuales tienen un poco más de 8.1 millones de propietarios de tiempo compartido y reportaron ventas por 14,7 billones de dólares, así como un total de 28.866.000 turistas viajando a través de la modalidad tiempo compartido. Como vemos, es un contrato que se ha extendido a nivel global y es bastante lucrativo para las empresas que ofrecen este sistema. En cuanto a la denominación, tenemos que proviene del derecho anglosajón, hace referencia a time sharing. El verbo share tiene dos acepciones, que son dividir y compartir. En este caso se hace referencia a la segunda, que resalta la naturaleza de este derecho en los países del common law. Entonces, el término tiempo compartido significa time sharing en idioma inglés.
En cuanto al concepto y definición, vamos a presentar un par de definiciones interesantes sobre en qué consiste el tiempo compartido. La autora María Leoba Castañeda Rivas nos indica que es la prestación del servicio en espacios compartidos hecha mediante contrato mercantil por el cual el prestador concede el uso, goce y disfrute al usuario y diversos servicios adicionales respecto a un bien o parte del mismo, ya sea mueble o inmueble, fijo o variable, dentro de un parámetro determinado de calidad por periodos preestablecidos, determinados o determinables a cambio de un precio cierto, sin que en ningún caso se transmita el dominio pleno del bien. También tenemos la definición que nos da el reglamento para la autorización de contratos de tiempo compartido en Costa Rica, que más adelante vamos a abordar un poco más ampliamente este reglamento, pero por ahora lo que nos interesa es la definición que nos da. Indica que es un contrato por el que se pone a disposición de una persona o grupos de personas el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre uno o varios bienes en forma total o parcial, con la calidad, condiciones y características expresamente pactadas y por periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad al contado o crédito sin que en ningún caso se transmita el dominio de los bienes muebles e inmuebles afectos al servicio. Ahora bien, en cuanto a las características del contrato de tiempo compartido, procedemos a indicar que es bilateral. Quiere decir que hay prestaciones por parte de ambas partes. Por parte del emprendedor, quien se obliga a otorgar el uso y goce de la unidad habitacional, el usuario se compromete a pagar el precio más las cuotas de mantenimiento correspondientes. Es oneroso precisamente por eso mismo, porque hay un intercambio, digamos, un precio y un tema económico involucrado. Es atípico, bueno, en Costa Rica no hay una ley específica, sino que es solo un reglamento. Hay países que sí tienen ley con respecto a este contrato, entonces sería típico en esas jurisdicciones. Es un contrato bastante complejo, ya que hay pluralidad de prestaciones y también variedad de modalidades dentro del mismo contrato. Es de adhesión porque generalmente ya previamente está redactado el contrato y el consumidor únicamente va a decidir si lo suscribe o no. Es decir, no hay mucha posibilidad de negociación en cuanto a las cláusulas del mismo. Es de tracto sucesivo porque la prestación se cumple periódicamente en el tiempo durante los años que se fijen en el mismo. De duración porque las prestaciones no se agotan en un solo momento. Además es solemne porque se hace de forma escrita. Tiene que tener un plazo que generalmente no es vitalicio, sino que se establece y lo que generalmente se da es que se da entre un plazo de 3 a 99 años. Además es consensual porque requiere el consentimiento de las partes, obviamente. No confiere derecho de dominio. Esto en la doctrina he estudiado bastantes definiciones sobre el contrato y características y la mayoría coinciden en que no se transfiere el dominio del inmueble. Bueno, generalmente es con respecto a inmuebles, pero también se ha dicho que puede ser con respecto a bienes muebles, pero lo que sí coinciden es en que no se transmite el dominio. Es de consumo, ya que, bueno, la empresa que lo ofrece generalmente está sujeta a un control en cuanto a su solvencia, en cuanto a los seguros que debe prestar, los seguros que debe suscribir, el deber de información, el derecho de desistimiento unilateral, que, bueno, no lo tenemos en el país, pero se mencionó en el video con respecto a el país México. En cuanto a los elementos, tenemos que, ¿cuál es el objeto de el contrato de tiempo compartido? Es básicamente la obligación de dar el uso de una cosa inmueble o mueble, y el derecho de uso se extiende a las instalaciones del complejo. La forma generalmente se da por escrito, donde se acuerdan los derechos del adquirente, la fecha de la semana o semanas que se van a utilizar, el lugar de ubicación del complejo, el derecho a canjear semanas y requisitos, entre otros.
En cuanto al plazo, este es un elemento esencial, ya que se debe establecer tanto la semana de uso como el plazo de duración del contrato. Aquí tenemos un cuadro ilustrativo sobre los sujetos que intervienen en el contrato de tiempo compartido, donde tenemos el emprendedor o propietario, que sería el promotor del complejo de tiempo compartido. Tenemos un vendedor, que es quien se encarga de la promoción, el marketing y ventas de el contrato. Tenemos un administrador que se va a encargar de la gestión y mantenimiento del complejo. Tenemos el usuario, que sería el propietario de el tiempo compartido, que no es lo mismo que propietario del inmueble, ¿verdad? Por supuesto. Y también puede estar involucrado algún revendedor, el prestador, que generalmente es quien se va a encargar en caso de que haya algún conflicto entre el contrato en su ejecución, y las redes de intercambio, por si se desean hacer intercambios de semanas pactadas por otras de otros usuarios del sistema. En cuanto a la naturaleza jurídica, tenemos que es un contrato mercantil y se enmarca dentro del derecho turístico general. En cuanto a la interrogante sobre si es un derecho real o personal, aquí hay una problemática bastante grande en cuanto al encuadre legal de la figura, por ser una figura tan compleja. Hay doctrina que indica que es un derecho personal y hay otra que indica que es un derecho real, por lo cual no se tiene uniformidad en cuanto a ese aspecto. Para deslindar si se trata de uno u otro, tenemos que determinar si el titular del derecho obtiene su ventaja directamente de la cosa o bien si para ello requiere de la intervención de otro sujeto. Ahora bien, vamos a distinguir lo que es un derecho personal versus un derecho real y por qué alguna doctrina ha dicho que esta figura se encasilla en uno u otro. En cuanto al derecho personal, se puede decir que se le atribuye a su titular la facultad de exigir de otra persona una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa. En ese sentido, el autor Buso indica que el adquirente tiene un derecho de uso y goce de la unidad habitacional y de los servicios correspondientes. Por ello indica que se dan las figuras típicas del derecho personal como sujeto activo, sujeto pasivo y prestaciones debidas. Ahora bien, en cuanto al derecho real, se puede decir que es susceptible de ser opuesto a todos y le permite a una persona ejercer el poder sobre un bien. En cuanto a esto, se ha dicho que el contrato de tiempo compartido puede ser realizado acorde a diferentes modalidades, como ser la de un condominio, usufructo o un contrato de cesión de uso. Dado que las dos primeras alternativas mencionadas son derechos reales, esta doctrina encasilla al usuario de un tiempo compartido como el adquirente de un derecho real. Aquí les puse un cuadro comparativo, bueno, una comparación entre dos normativas que sí tienen leyes específicas para regular el tiempo compartido. Una es el Código Civil y Comercial de la Nación en Argentina, donde establece que son derechos reales en este código el tiempo compartido. Y además en el artículo 2101 indica que al derecho del adquirente de tiempo compartido se le aplican las normas sobre derechos reales. Por otro lado, la Ley de Regulación y Fomento de Tiempo Compartido para el Estado de Sonora en México indica que los derechos derivados del sistema de tiempo compartido no constituyen derechos reales. Entonces vemos que según la posición que se adopte, en cuanto si se considera al tiempo compartido como un derecho personal, al adquirente se le estarían reconociendo prerrogativas oponibles en forma relativa por ser estas características típicas de estos derechos, mientras que si se le considera un derecho real, habría una mayor protección a partir del momento de su oponibilidad frente a todos erga omnes. Para concluir con este tema de la naturaleza jurídica, me parece interesante traer a colación esta observación, bueno, este texto del autor Ricardo L. Lorenzetti,
¿Qué nos dice? La primera observación que cabe realizar en la aproximación al estudio de este fenómeno es que no puede ser limitado a la naturaleza jurídica ni exclusivamente al derecho real. Lo realmente importante no es la configuración jurídica, sino garantizar el efectivo disfrute de cada derecho en una relación muy compleja, lo que hace que deba ser analizado como una relación de consumo en la que pueden existir derechos reales y personales. Ahora bien, en cuanto al panorama nacional, tenemos que es el contrato de tiempo compartido, está regulado como dentro de los contratos de venta a plazo, según el artículo 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y los artículos 54 y siguientes de su reglamento. El registro de los contratos de tiempo compartido se debe realizar en el MAKE conforme al artículo 55 del reglamento 55 sexis del reglamento de la promoción de competencia y defensa efectiva del consumidor. Y en Costa Rica lo que tenemos que regula específicamente los contratos de tiempo compartido, como les mencioné anteriormente, es el reglamento para la autorización de contratos de tiempo compartido que se dio por medio del decreto ejecutivo 31.022-MAKE del 12 de febrero del 2003, publicado en la Gaceta 51 del 13 de marzo de 2003. Ahora voy a proceder a hacer un pequeño resumen, por así decirlo, sobre este reglamento. Indica que corresponderá al MAKE, por medio de su unidad de estudios económicos, autorizar los contratos de tiempo compartido. Asimismo, en cuanto a los requisitos para la autorización de este tipo de contratos, tenemos que se debe aportar una certificación de personería jurídica, en caso de ser persona física, su copia de cédula, además una copia certificada del reglamento interno, asimismo, copias de las pólizas de seguro contra daños y siniestros totales o parciales de los bienes muebles e inmuebles. Además, estados financieros auditados con una antigüedad no mayor de 3 meses. Posteriormente se indica estadísticas de la estructura del vencimiento de los contratos de tiempo compartido vendidos y un borrador del contrato. El formulario de la solicitud junto con toda esta documentación será presentado ante la unidad de estudios económicos del MAKE, que tiene 8 días hábiles para resolver, transcurridos los cuales sin que haya respuesta se tendrá por autorizado el contrato y la autorización tendrá una vigencia de 3 años prorrogable, previa gestión del interesado. Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia nacional, ubiqué la sentencia número 6-2002 de las 9 horas del 18 de enero de 2002 del Tribunal Segundo Civil. Se trata de un caso donde la obligación de la demandada era asegurar el disfrute de la semana 6 de cada año durante 99 años por un precio único de $6.900. No se encontró evidencia, indica la sentencia, de que la demandada hubiera incumplido esta obligación. Ahora bien, en la sentencia también se indica que la parte actora solicitó cancelar la reservación de la semana vacacional que le correspondía por razones personales y no atribuibles a la demandada. Esa cancelación implicó una renuncia a esa semana específica. Y también se indicó que la parte actora también pidió estudiar la posibilidad de disfrutar de esa semana en septiembre del mismo año, pero eso no implicaba una obligación para la parte demandada de concederlo. El tribunal señaló que la demanda de la actora de devolución del dinero pagado no es justa ni equitativa, ya que la demandante canceló unilateralmente el disfrute de la semana que le correspondía. Y también se explicó que las unidades funcionales se reservan con antelación y cualquier intercambio depende de las disponibilidades y debe solicitarse con tiempo.
Si un usuario cancela su derecho a una semana específica, pierde el derecho a usar esa semana y no tiene derecho al reembolso. En resumen, la demandada respetó el contrato y la demanda de la actora carece de base legal y equitativa, ya que la cancelación de la semana fue decisión de esta por motivos personales. Y esa sería mi exposición. Es unos breves elementos que les estoy dando, ya que esta figura se presta para mucha discusión en cuanto a su naturaleza jurídica, por ser un contrato bastante complejo que puede incluir diversidad de prestaciones y digno de analizar. Muchas gracias.